Rocha AR. Bienvenidos a un nuevo programa de Pau Tarot desde el alma. Feliz de compartir con ustedes un nuevo programa. Hoy vamos a hablar un tema muy profundo que tiene que ver con la mediunidad. Todos estos programas estuvimos hablando del tema del despertar de conciencia, ¿no? Y yo principalmente hablé también del tema de cómo influye las heridas del alma y en los vínculos, cómo cada herida que cada uno trae con esa historia que venimos cargando se manifiesta en la relación de los vínculos. Así que hoy, ¿quién mejor que hablar de este tema que habla de la mediunidad? ¿Qué pasa con la mediunidad? ¿Cómo nos conectamos con nuestros guías y con nuestros seres queridos en el otro plano? Así que vamos a tenerla a ella. En un ratito les cuento a quién. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Estamos acá con Pau Tarot desde el alma y hoy, nada más ni nada menos, para tratar el tema de la mediunidad, la tengo a ella, que más allá de ser una excelente profesional, también la considero una gran amiga. Así que ella está recién llegada de India, donde estuvo varios meses trabajando mucho en este tema también. Así que ella es tarotista, es reikista, hace barra de access y por sobre todo se especializa en mediunidad. Así que tengo el placer y el honor de compartir este programa con ella hoy, con Sonia Arasti. Bienvenida a Pau Tarot desde el alma. Muy bien, Pauli, muchas gracias. Como le dije a la gente, para mí es un honor y un placer tenerte en mi programa porque no solamente sos una excelente profesional, sino te adoro como amiga también. Así que Ay, bueno, gracias, yo acá también. estamos para hablar de mediunidad y para que nos cuentes un poco cómo influyó la mediunidad. Le conté a la gente que acabas de venir una experiencia alucinante desde la India, así que si querés contarnos un poco esa experiencia y cómo afectó la mediunidad en tu vida en este despertar de conciencia. Guau. Bueno, acabo sí, de volver de India, es un viaje increíble, muy espiritual, de mucha riqueza, ¿no? En todos los sentidos, sanador por sobre todas las cosas, eh, y más despertar del que uno por ahí ya viene teniendo, ¿no es cierto? No Ujú. dejamos de aprender nunca, entonces Jamás. es como, claro, es como de golpe ese viaje, yo siempre digo que, o sea, te lo dicen antes de ir, pero cuando vos estás ahí es real, ¿no? Ujú. Que India te llama, llama a la India para tu despertar, ¿no es cierto? Entonces, muy enriquecedor, muy rico, ¿viste? Muy recomendable para aquellas personas que están en una búsqueda, ¿no es cierto? Eh, Como siempre hablamos el tema de que esto comienza como una búsqueda y siempre hablamos del tema de la historia que cargamos, de la historia que se nos aloja en el alma y de cómo tenemos que empezar a trabajar esas heridas del alma, a conocernos, este camino de autoconocimiento que nos lleva a este despertar, ¿no? Y me parece importante también que le cuentes a la gente justamente si hubo algún momento en tu vida clave. ¿Qué hizo este antes y después? Muchas veces las personas tienen como este momento que uno dice, wow, fue un momento bisagra en mi vida y que me hizo conectar con esta situación de despertar de conciencia. Mira, viene desde chica, la realidad es que viene desde chica, o sea, es un proceso, pero lo vengo trayendo desde chica en conexión con toda esta parte energética, ¿no es cierto? Todo vino a través de una enfermedad, tuve meningitis cuando era muy chiquita y a Ujú, partir de ahí tenía 2 años y medio y ahí fue donde yo vi una imagen de Jesús, la verdad es que fue esa la imagen que vi y que
me comunicaba que ya estaba curada, ¿no es cierto? Entonces, y yo estaba muy mal, estaba realmente entre la vida y la muerte, y eso fue lo que ya hizo que todo sea diferente. Y tengo, aparte, al ser tan chica, igual me quedó todo ese registro, todo ese recuerdo de la voz, de lo que escuché, ¿no es cierto? Y quedé sin secuelas en esa época. Vos pensás que tengo 46 años, Ujú. fue hace muchos años para atrás, entonces Sí, eh, eso marcó, ya comienza ahí, ¿no es cierto? Porque ya a partir de ahí ya nada fue. A partir de ahí igual. tengo todos los registros, ¿no es cierto? De estas cosas que empezaron a suceder, ¿no? Con la parte energética, ¿no? Sí, por Con supuesto. con otros planos, ¿sí? ¿Y qué sentiste la primera vez que tuviste que canalizar a alguien? Mira, la primera vez se dio, yo la verdad es que primero comencé desde la parte consciente, empecé con registros akáshicos Ujú. y de hecho todas estas Justo canalizaciones el programa las pasado hago. estuvimos hablando de registros akáshicos. Ah, mira, es que es increíble. Yo Las lo hago a sincronicidades. través. Es que, claro, es una herramienta de sanación impresionante. Exacto. eh, y fue lo que, claro, a través de los registros, que también es mediunidad, porque también sos canal, ¿no es cierto?, entre los guías, los maestros espirituales, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, no dejas de ser canal, también es un tipo de mediunidad, ¿no es cierto? Y a través de los registros, abriéndole, me acuerdo, a una de mis amigas, ¿no? Que había fallecido su mamá hacía unos 4 meses. Ella medio como que con todo esto no iba a la onda, pero estaba tan mal que dice, bueno, abrime los registros porque necesito que me digan algo mis guías y maestros. Oh, sorpresa, abro sus registros y yo, y ahí la veo literal a la madre. Yo la conocía a la madre, pero la veo literal parada ahí al lado de Wow. ella. Y yo no sabía si decirle, no decirle, porque la verdad es que al principio crees Claro. que es parte de tu cabeza, ¿te das Claro. cuenta? Aparte esto No un sabes. poco como decís vos, el tema de vencer los miedos, ¿no? De esta cosa de, bueno, es muy difícil por ahí hablar con alguien que por ahí no está en esta situación y Cacha. expresarle lo que estás viendo, lo que te está diciendo, el bajar y el canalizar el mensaje de esta persona. Porque aparte al principio, viste, no sabes si le haces daño a la otra persona, si Claro. realmente eso no es. Yo siempre tuve todas estas percepciones, yo sí escuchaba. Ujú. Y sentía, o por ahí me tocaban, o por ahí, y yo sentía todas las presencias. Yo entraba en un lugar y sabía que había espíritus. Ahora no los veía. Esto fue diferente, porque yo los escuchaba, los sentía, pero no, esto fue distinto porque estaba viendo. Entonces, Claro. bueno, no También me quedó otra que. empezar a diferenciar esto entre la intuición y el mensaje, ¿no? Canalizado. Porque por una es- cosa, uno cuando, que yo trabajo con todo esto también, cuando uno tiene intuición, también es parte como que a veces se nos mezcla la intuición con la canalización, ¿no? Porque decimos, se nos está bajando un mensaje o de repente es una intuición nuestra, ¿no? Para diferenciar Claro, esto. te das cuenta cuando, claro, cuando empiezan a dar información que vos no conocés, pero sí la conoce la persona a la que Claro, ese alma quiere transmitirle, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, claro, cuando la mamá empezó a decir cosas que yo ni sabía, ¿te das cuenta? Ahí dije, no, pará. Y ella me decía, no, sí. Es como que a partir de ahí dije, ¿para qué? No, esto es, ¿sí? Es claro. como, y vos ves que cada alma que se quiere presentar, da mensajes de los que vos no tenés conocimiento. Entonces, es como la certeza. Ahí vienen las certezas, ¿no es cierto? Que dan las almas para que sepan que realmente están ahí, ¿no es cierto? Claro, que Para se esa hacen persona que es. presentes en esa situación, ¿no? Claro, entonces tiene que haber una certeza, algo que te indique que es, ¿no es cierto? Que es ese alma de la persona que está, ¿Y qué ¿viste? podrías aconsejar a alguien que por ahí está en este camino de la mediunidad y que por ahí, viste que hay mucha gente que, como decíamos esto, que por ahí tiene que vencer el miedo, o gente que está despertando y gente que está iniciando este camino de despertar de conciencia? Un consejo por ahí para escucharnos más en el alma, porque yo siempre hablo que
Mm, muchas veces tenemos el alma dormida, ¿no? Que venimos como a sí. decir, bueno, tenemos que hacer un trabajo interior en este camino de autoconocimiento para despertarla, porque nos olvidamos de quién somos, ¿no? Porque ese alma nos vuelve a conectar con nuestra esencia. Entonces, ¿qué consejos o qué herramienta o de qué manera podríamos, digamos, ayudar a la gente para este despertar? Bueno, lo primero es no tener miedo, ¿sí? Porque estas son herramientas que tienen que ver con el amor, ¿no es cierto? Exacto. Viste que en las películas es como que todo esto se desfiguró un poco Ujú, y lo real es que esto es una herramienta de mucho amor. Entonces, es como vibrar en esa frecuencia del amor. Entonces, el miedo no es compatible con el amor, digamos. claro. Entonces, es realmente perder un poco los miedos, ¿no? Hacer mucha meditación también, porque la meditación es lo que hace justamente Conectar, vibrar en esa frecuencia tal cual. donde no, es como que estamos abiertos, ¿no? Estamos Ujú, abiertos en mente, cuerpo y alma a través de una meditación. Entonces, es poder meditar, es no tener miedo, es sacar esas cuestiones de que estoy loca. Yo me acuerdo que al principio creí que me estaba volviendo loca, porque la línea es muy fina, ¿no? Entre claro. creerte que te volviste esquizofrénico y, y lo real, ¿está? Entonces, si hay alguna duda, por supuesto, haces una consulta a un profesional como para sacarte las dudas, que por lo menos ese es el camino que yo hice. Y cuando me dijeron, no, no, esto viene por otro lado. Y bueno, ahí empezás a hacerte cargo, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, no tener miedo, porque esas almas que aparecen no te van a hacer nada, al contrario, van a buscar que puedas dar el mensaje que están necesitando dar, que están ellos necesitando dar, porque no es que uno va a invocar, por supuesto, uno abre todo un canal para que ese alma aparezca. ujú. Pero lo que siempre digo en las consultas es que vayan sin expectativas a una consulta de este tipo porque depende realmente del alma, ¿no? La comunicación, nosotros somos canales y la comunicación se hace a través del otro alma que quiere comunicar, ¿sí? Entonces, Como una entregarse, comunicación de alma a alma y de corazón a corazón, ¿no? claro, es como, Sin y hay que ningún tipo entregarse. de obstáculo ni nada que se entremezcle Es en lo que quiere entregarte. transmitir. Yo lo que les digo a las personas que quieren hacer esto y que quieren poder hacerlo, todos tenemos la capacidad para poder hacerlos, ¿sí? Para poder hacerlo todos lo tenemos. Pasa que algunos lo desarrollamos un poco Importante más. eso que decís vos, porque muchas veces hay gente que cree que no lo puede tener, o Ujú. que no lo puede desarrollar, o esto como decís vos, ¿no? Cuando empiezan las primeras manifestaciones nos empezamos a cuestionar, ¿no? ¿Está bien lo que yo estoy viendo? ¿Está bien lo que estoy escuchando? Y Es que sí, entra el ego, ¿sabes qué pasa? Que entra el ego. claro, Entonces, claro, es realmente total. entregarse como canal que somos todos canales. Entonces, es entregarse a la herramienta con amor. Es una entrega con amor y desde ese lugar, ¿no? No desde que yo soy la que... somos canales. Entonces, Claro. y tener claro que la capacidad está. Es como el fútbol. Ujú. ¿Podemos jugar todo el fútbol? Sí. Claro, Ahora, unos tienen por más ahí capacidad Messi que o otros. Maradona, claro, Claro, no sí, todos somos Messi, no todos somos Maradona, pero ¿podemos jugar todos en fútbol? Sí, sí, podemos. claro. Eso, también depende de uno, ¿no? De cómo también se entregue, ¿no? Que haga su trabajo interno. Realmente tiene que ver con el trabajo interno que uno va Qué haciendo, ¿no? importante Primero, esto que mm, venimos hablando también en diferentes programas, esto del despertar y del autoconocimiento, ¿no? Porque mm, me parece que cuando también nos conocemos, cómo somos, cómo es nuestro alma, porque nosotros también conectar con nuestras heridas, ujú, de lo que sí nos dolió, de lo que sí tuvimos que transitar, de reconocer también lo que nos dolió. Me parece que desde ahí comenzamos también un punto que podemos despertar otras cosas que nos pueden vincular de una manera diferente, ¿no? Y de empezar a aceptar totalmente. todo este canal y de que somos nosotros esta vía
para que la gente empiece a despertar, a conectar con su esencia y sobre todo a volver al amor que tanto se perdió. Claro, y aparte, ¿sabes qué? Este trabajo interior, ¿no es cierto? Ujú. También tiene que ver con reconocernos en la luz y también reconocernos en las sombras, porque, a Exacto. ver, todos son polaridades, ¿sí? Y tenemos Claro, luz y también tenemos sombras, entonces es poder abrazar también esas sombras que también son parte de uno, ¿no? exacto. Poderlas reconocer para poder empezar a trabajarlas, ¿no? Pero no reconocerlas desde el juicio, sino reconocerlas con amor para poder crecer en ese lugar, ¿no es cierto? Si no Mira, conocemos nuestras sombras, tampoco conocemos nuestra luz, ¿sí? Eh, totalmente. Aparte, qué importante es esto que decís, porque justamente yo el otro día hablaba de lo que son las heridas de la infancia y lo que son la forma de vincularnos. Y muchas veces no entendemos por qué estamos en una sociedad donde por ahí hay muchas parejas descartables, digo yo, donde mm, está esta falta de compromiso, o está el huidizo, o está el que no puede relacionarse de otra manera. Pero cuando empezamos, ¿no? Todos a entender esto de por qué nos relacionamos así y empezamos a entender por qué nos vinculamos con quién nos vinculamos, por qué atraemos hombres de determinada manera o por qué nos hemos metido en relaciones de determinado patrón, es cuando empezamos a conocernos a nosotros. Y me mm, parece que la mediunidad también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el canal de conectarnos con nuestros guías que nos pueden guiar ujú. desde el volver a nuestra esencia y a lo que fuimos siempre y no a ese personaje que nos tuvimos que crear para sobrevivir en mundos hostiles o en situaciones que hemos tenido que atravesar para no sufrir o no ser lastimados. Claro, de eso se trata, ¿no es cierto? De todo este autoconocimiento. Por eso me parece que son herramientas, ¿no? Que nos permiten paso a paso conectarnos con nuestra esencia, con nuestra alma, que en definitiva es a donde en este plano también es a donde tenemos que llegar, ¿sí? Para Ujú. poder evolucionar, porque a través de las diferentes vidas vamos evolucionando, vamos sanando. Entonces, son herramientas que nos llevan, ¿no es cierto?, a esos lugares de sanación, entre otras tantas, porque hay muchísimas herramientas. Cada uno Claro, está bueno que pueda ir resonando con cada herramienta, porque hay un montón de herramientas, ¿no? exactamente, Tanto desde la psicología como desde la parte holística, ¿no? Que es, tal yo cual. digo que somos mente, cuerpo y alma, ¿no es cierto? Así como tenemos los médicos que van al cuerpo, Ujú. los psicólogos, los psiquiatras que van a la mente, Tal cual. y también estamos los terapeutas holísticos que vamos al alma, ¿tá? Entonces, desde ese lugar me parece que está bueno para todas estas personas que tengan esta inquietud, bueno, me siento perdido, eh, no me encuentro, no me siento completo, no hago lo que me gusta, no sé quién soy, Mm. no sé qué quiero. Tantas veces Son nos hemos preguntas. creado ese personaje que nos olvidamos de conectar con nuestra alma, de quién verdaderamente somos, qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos Ujú, gusta. Y es tan importante eso y buenísimo lo que decíamos, porque decías recién, porque tiene que ver un poco con el objetivo de este programa, que justamente es buscar esto, ¿no? Yo siempre digo, no hay una herramienta, o sea, es cualquiera y la que cada uno pueda elegir y que le pueda resonar en ujú, cómo hacer para conectar nuevamente con su esencia, ¿no? Y me exacto. gustaría ver por ahí que puedas decir o alguna frase o alguna enseñanza, ¿no? Que puedas dar resumiendo tu misión como medium. Ok. A ver, la enseñanza es tratar Bien, de escucharse, de escucharse, porque todos tenemos esa vocecita interior, todos, hasta la persona que uno cree que es súper terrenal, ¿no? O que no cree en estas cosas, todos tenemos esa vocecita que nos habla, que nos va guiando.
o algunos le dicen intuición, algunos le dicen, no sé, no, fue mi cabeza, pero hay que escucharse. Aparte, en esto de escucharse, tanto tiene que ver desde esa vocecita hasta el mismo cuerpo, el cuerpo también habla. Ujú. Entonces, cuando el cuerpo también comienza a hablar, es momento de hacer una pausa, El stop. claro, hacer una pausa Sí. y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué está hablando mi cuerpo? ¿Para qué está hablando mi cuerpo, no? Yo Para siempre que digo quede, que en esos momentos es el alma que está gritando, ¿no? Y que quiere ah, expresar algo y que utiliza el cuerpo para manifestar lo que pasa adentro, ¿no? claro, porque es como que, ¿qué pasa? Empieza la vocecita y no le damos bolilla, ¿no es cierto? Ujú. No la escuchamos. Entonces es como de adentro el alma golpea ese cuerpo diciendo, acá estoy, Claro. escúchame, escúchame. Entonces es como en nosotros que venimos a sembrar esto, ¿no? Nosotros, por lo menos mi propósito es poder sembrar esa semillita en cada persona para que vuelva a su esencia, ¿no es cierto? Para que se escuche, para que encuentre su propósito, su camino, ¿no? ¿Para qué vino a este plano? Todas las personas vinimos acá con un propósito. Entonces, está bueno eh, que somos, bueno, muchas personas las que ayudamos, somos en realidad Una comunidad. semillitas, ¿viste? Somos las Yo semillitas que digo, somos la ayudamos. comunidad. Claro, somos las comunidades que vamos ayudando al despertar de la conciencia, Ujú. ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que recién está conectando con esto, ¿no? Que se está dando cuenta de que por ahí empieza a ver cosas, o empieza a sentir cosas, o empieza a ver imágenes también, porque a veces se nos Ujú, reflejan como imágenes? eh, ¿Cómo la ayudarías o darle un ujú. consejo para que puedan, digamos, desarrollar más esto Bien. y empezar a trabajar en esto? Bueno, mira, lo primero que me parece, a mí me fue muy útil, yo hablo desde mi experiencia, ¿no es cierto? Ujú, Me fue muy útil empezar a anotar, ¿no? Agarrar un cuaderno que sea solo para eso, ujú, para empezar a anotar con fecha y todas las percepciones, todo lo que fui sintiendo, ¿no es cierto? Cuando empezamos a conectar por ahí con cosas, no asustarse y preguntarle. ¿Qué me querés mostrar? ¿Qué querés que tome de lo que me estás haciendo, que me estás mostrando? ¿Qué necesitas? ¿No es cierto? Y eso poderlo ir anotándolo, ¿no? Porque a veces uno ve cosas y después no saben a qué estaban referidas y después pasan unos días o un tiempito y te das cuenta de qué se trataba esto que vos viste o claro, que vos ese mensaje sentiste. era para alguien que por ahí Claro, no lo entonces tenías en ese pasa. momento. No, y aparte, claro, lo que te pasa es que por ahí, si no lo notaste, Mm, esto a veces queda trochado, como que ¿qué era lo que había visto? ¿Qué era lo que? sí, Porque la cabeza empieza a jugar en contra, ¿no es cierto? Entonces está bueno cuando tenemos estas percepciones fecha y anotar. ¿Qué es? Y tener claro que no es que te estás volviendo loca. Lo vuelvo a claro, decir porque realmente uno dice, no, no está pasando, lo vi, me pareció. Cuando uno empieza a tener esas percepciones, esto está bueno que lo sepan, generalmente cuando uno empieza a ver, se ve con esa mirada de costado, ¿no? No es que vos ves así, ¿viste? Por ahí ves que pasó algo, pasó una sombra, sí, o sí. viste unas lucecitas de como en la periférica, ¿no? No O es lo con podemos sentir en el cuerpo también, ¿no? Con una también lo sensación de podés más sentir en el frío, cuerpo, nos cambia la temperatura. frío, calor, o se te empieza a erizar el cuerpo, o Ujú, sentís acá, viste, como que se te eriza acá la nuca. ujú. Son todas cositas que ya te van dando algunos indicios, ¿no? También te puede pasar, en mi caso, se prenden y se apagan las luces, ¿no? Que eso ya va más a lo físico, ¿no? Entonces yo ya sé que donde se empiezan a prender y apagar las luces, yo ya Algo está, pasa. sé que algo pasa, Algo ¿no? pasa. Que alguien está queriendo comunicar. Y ahí Ujú. voy tanteando, voy viendo si comunico o no comunico, abro mi canal, no lo abro. Es como que lo voy tanteando, ¿no? También te puede pasar, que esto también les pasa a muchas personas,
que salen cosas revoleadas o se te desenchufan solas las cosas. Mm, Em, que ahí es donde la gente por ahí empieza a tener miedo. miedo, ¿Qué claro. les quiero transmitir? Que no tengan miedo porque no les pueden hacer nada, que eso es energía, el espíritu se llena de energía para poder comunicar, ¿no es cierto? Las almas se llenan de energía para poder comunicarse, porque no les es fácil entrar en este plano material. Entonces, cuando están muy cargados de querer comunicar y no están pudiendo transmitir, y por ahí Utilizan van a lo cualquier físico. situación, Claro, claro. claro, van a Tal lo cual. físico, te sale un vaso revoleado. En mi casa es común todo eso. Entonces, no hay que tener miedo, ¿sí? Si esto sucede, ¿qué necesitas? Mostrame de alguna manera, a ver, y le puedes poner cosas, prendeme la radio, eh, le vas pidiendo, mostrármelo a través de un número, le vas pidiendo, Mirá quizá qué, es un cuento. mirá qué interesante esto que decís, sobre todo por lo del tema del miedo que hablábamos antes. Yo hace Ujú. poco tuve una consultante donde tenía situaciones que estaba sintiendo una presencia. Y claro, no sabía qué pasaba, por qué aparecía. Y bueno, nada, cuando nos comunicamos, a mí automáticamente me salió preguntarle al tarot cuál es el mensaje que quería dar, ¿no? Porque vos sabés que es mi herramienta. Y, Sí. y bueno, y justamente ahí bajó toda una información, que yo le bajé la información tal cual me vino, que yo no entendía nada en ese momento porque no habíamos hablado nada. Y entonces se me queda helada y me mira y me dice, Paula. Son las dos primeras preguntas que te tenía que hacer. Y es como, claro, y yo a veces Ah, digo, uno no se da cuenta de la importancia que tiene esto y de no tenerle miedo para ujú. escuchar, porque si se hacen presentes es porque algún mensaje traen, algo quieren decirnos y es importantísimo que puedan contactarse con gente como vos para que puedan abrir esto y explorarlo mucho más, porque uno a veces por ahí lo hace muy sutil, ¿no? Pero digo, cuando uno realmente se especializa en esto y poder canalizar verdaderamente lo que quieren transmitir, es tan rica la información que yo digo Es que mágico, sí, es mágico. es mágico, Es el amor en su máximo esplendor, ¿no? totalmente. Porque esa alma está haciendo malabares para poderse comunicar con esa Mm, persona querida, ¿está? Entonces esto es todo un lenguaje de amor eh, y hay que mirarlo por ese lado, ¿sí? hermoso. Esto que pudiste hacer vos con las cartas es mágico también, porque es otra herramienta más de canalización. Claro, Entonces, claro. es perfecto. Excelente tarotista, aparte, Pauli. Qué lindo, Así, qué me lindo. saco el sombrero. Gracias, Excelentísimo. gracias. Bueno, Sí. corazón, pasale a la gente, todos los que te quieran contactar, dónde te encuentran, en tu Instagram, tus datos para que puedan contactar sesiones contigo y bueno, todos los datos que tengas ahí a Bueno, mano. bueno, arroba Sonia guión bajo, y lo voy a deletrear porque es un Dale, apellido porque bastante Araski es un apellido difícil. difícil, dale. Es Arasti, pero es Sonia guión bajo HARASZTHY. Bien, Ese es el buenísimo. Instagram. Y en TikTok de la misma manera. Bien, y atendés tanto presencial en Córdoba como online O a cualquier online. punto del país, ¿no es cierto? A todos lados. Vamos, llegamos a todos lados. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sonia, como siempre, un placer haberte tenido en mi Siempre más. programa. Me encantó esto. Ojalá que muchos puedan utilizar este canal para también conectar con gente de los otros planos y que podamos empezar a también, digamos, juntar todos estos canales y aunar fuerzas para el despertar de conciencia y de cada vez unirnos más en esta esencia del amor y despertarnos en el alma. Ay, bueno, muchas gracias, Paula, la verdad. Aparte de ser excelente tarotista, sos excelente persona y no Gracias. quiero dejar de decírtelo y gracias por invitarme a tu programa. Muchas Gracias, gracias. corazón, un placer. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Pautarotes del Alma. Y llegamos al final del programa. La verdad, un placer haberla tenido a Sonia en este programa y hablar de mediunidad, que me encanta, es un tema que me apasiona, da para realmente mucho más tiempo
y quizás algún momento podamos hacer alguna canalización en vivo, sería hermosísimo. Así que bueno, el próximo programa, no se lo pierdan, vamos a estar hablando de todo, ¿eh? Se viene tarot, se viene constelaciones, se viene biodecodificación, vamos a hablar de barra de access. Bueno, esto da para mucho más, así que los espero, como siempre, en el próximo programa de Pau Tarot desde el alma.